Hola, buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada, coincidiendo hoy con el Día Mundial del Medio Ambiente y siguiendo la trayectoria de los Viernes Sostenibles que organizamos desde la Cámara de Comercio de Cantabria. Soy Elena Gómez, técnico del área de Innovación y Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria, y hoy vamos a presentaros un programa novedoso, práctico, sin coste para las empresas participantes y subvencionado por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, para que las empresas de Cantabria avancen en la economía circular, optimizando el uso de sus recursos, reduciendo los costes e integrando la economía circular dentro de sus estrategias de empresa. Para ello, hemos invitado a Nicola Cerantola, que es ingeniero industrial, fundador de Ecologen, experto internacional en economía circular y creador de la metodología Circular Spring EcoCanvas, en la que se va a apoyar este programa. Antes de darle paso y agradecerle su disponibilidad y participación en la jornada, comentaros que hemos habilitado el chat para cualquier consulta o duda que queráis transmitirnos. En él dejaré también el mail del área para que podáis contactar y, si estáis interesados, inscribiros para participar en el programa. Y ahora sí, buenos días, Nicola. Gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Buenos días, Elena. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por activar este programa que vamos a comentar a lo largo de este webinar, así que es también un placer y un honor y una responsabilidad tratar de acompañar a la Cámara en este proceso, así que tengo mucha confianza de que van a salir proyectos muy interesantes. Así que, ante todo, vamos a ver hoy un poco, poner un poco el contexto y luego ya daremos un poquito más de información sobre en qué consiste y cuáles son las razones, ¿no?, para creer en esta transición y cómo lo vamos a hacer. Ante todo, bueno, presentarme. Mi nombre es Nicola Cerantola, ya me presentó Elena, pero simplemente añadir un par de cositas más para avanzar. Ingeniero industrial. Desde hace más de 17 años me dedico a la promoción y la formación y capacitación en economía circular. Me acuerdo que cuando empecé allá por el 2009 era un tema bastante novedoso, en el sentido de que parecía en la serie de los Simpsons, ¿no?, con las bolas de paja rodando en el desierto. De alguna manera hemos ido avanzando un poquito, pero todavía hay mucho por hacer. Entonces esto, digamos, me ha llevado a tratar de ayudar a empresas, instituciones un poco a lo largo de todo el mundo, y he tenido el privilegio de poder ver muchas realidades, sobre todo en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente y Norte de África, y lo que puedo comentar a partir de esto es que tenemos problemas comunes, pero también soluciones diferentes, ¿no? Entonces, esta visión un poquito global, de alguna manera, ayuda en muchos casos, porque te das cuenta que hay muchas personas haciendo muchas cosas en muchos lugares y muchas de estas soluciones son replicables y implementables, ¿no? También comentar ya la última cosa, que después de muchos años hablando, como podéis imaginar, el proceso de evangelización ha sido bastante largo. También debo decir que estoy repitiendo siempre las mismas cosas, entonces para mí es mejor porque ya me la sé, pero también me preocupa un poco, ¿no?, de que sigamos necesitando repetir las mismas cosas. Entonces hay que avanzar ya un poquito, ¿no? Y luego el tema de acompañar a las empresas. Ha habido una transición, yo diría, desde la pandemia en adelante, en que la economía circular ha empezado a conocerse y la petición ahora es cómo la llevamos a la práctica. Y luego hay una tercera diapositiva, una tercera foto que me gustaría, si tuviéramos tiempo, preguntar qué es lo que tengo en mano, pero no tenemos tiempo, entonces me tengo que autocontestar de manera retórica, y es una guadaña. Como podéis imaginar, es una guadaña. La foto es antes de usarla, porque es más exigente que hacer CrossFit, ¿verdad?, usar una guadaña. Pero bueno, bromas aparte, es un poco la cuadratura del círculo vital y profesional, que es la compra de una tierra en Castilla-La Mancha, donde estamos construyendo esta vivienda, ya está al 90%.
con la idea de que sea una casa regenerativa, por lo tanto con una serie de criterios off the grid, etcétera. Así que bueno, a lo largo de estos meses siguientes os contaré un poco las actualizaciones, pero bueno, vamos a lo importante que es la economía circular. Entonces, esto es un concepto, una idea, una propuesta, una posible solución que no es nueva, es decir, ya lleva, yo diría, más o menos unos 10 años ganando terreno en las agendas políticas y empresariales y como podéis imaginar, siempre ha sido una de las soluciones más prometedoras para los desafíos ambientales que tenemos delante como personas, instituciones y empresas. Y efectivamente, la economía circular brinda grandes oportunidades, ¿no? Pero también lo que representa es un viaje aventuroso, como vemos en este barco, ¿no? Que estamos navegando en el mar con unas olas cada vez más grandes y representa una cierta complejidad, ¿no? Y esto yo lo digo después de tantos años dedicándome a esto. Lo bueno de pintar canas, como se dice en este tema, es que no vengo aquí a contaros la teoría, sino que vengo aquí a contar un poco cuál es por lo menos la experiencia que yo he tenido en todo esto y por lo tanto tratar de hacer una conversación más adulta, más madura, más crítica también de estas cosas para que podamos ver lo que realmente se puede hacer y las cosas que todavía están un poco por hacerse, ¿no? Entonces, digamos que lo que podemos empezar a decir es que las empresas se encuentran un poquito en el ojo del huracán porque tienen, por un lado, exigencias de todo tipo, ¿no? Desde las instituciones, con un marco regulatorio que va siendo cada vez más estricto, la comunidad local, que puede estar de alguna manera pendiente, ¿no? De las cosas que uno hace, los proveedores que pueden empezar a exigir ciertas certificaciones o ciertos estándares, y luego tenemos los clientes y los consumidores que también pueden estar exigiendo cierta forma de hacer las cosas. Y entonces, digamos que nosotros tenemos información y tecnología como nunca, pero también tenemos muy pocas certezas, ¿no? Estamos pasando de un modelo que a mí me gusta llamar pasar del modelo de jugar a golf al modelo de surfear, que entiendo que en Cantabria hay muchos aficionados. Yo también soy bueno, no puedo decir que soy un surfero porque soy muy malo, pero digamos que entiendo que entendéis de lo que estoy hablando. Es decir, que cuando uno juega golf tiene unas condiciones más o menos controladas, está midiendo con el dedo el viento y tiene que mandar la pelota en un hoyo, mientras cuando estás surfeando tienes una ola de 3 metros que tienes que decidir muy rápido si vas a pasar por debajo, la vas a intentar coger o vas a sobrevivir a ella, ¿no? Entonces, esta metáfora un poco nos introduce a la situación en que estamos. Y entonces a mí me gustaría como dar un pasito atrás para sentar un poco el contexto para luego pasar a lo importante, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos por el principio y empezamos a preguntarnos ¿para qué hago lo que hago? De alguna manera, todas las empresas tienen como misión, y todos los que estéis aquí tenéis como misión ayudar a las personas. Es decir, obviamente ganando un dinero con ello, pero ayudar a las personas, solucionar unos problemas. Entonces, las empresas lo que hacen es que proveen esto que vemos aquí, que es un regalito, una propuesta de valor al cliente a cambio de una remuneración. Entonces, esto es el sistema en que el valor se intercambia entre las empresas y los clientes. Pero ¿cuáles son los problemas que tienen los clientes? Bueno, los problemas de los clientes se reparten en lo que es la pirámide de necesidades. Es decir, algunos de vosotros que a lo mejor se dedican a construcción o a instalaciones energéticas o depuración de agua, estarán ayudando a las empresas en una pirámide de necesidad en los escalones más bajos, porque son elementos que son absolutamente imprescindibles para vivir, ¿no? Yo, por ejemplo, que me estoy haciendo esta casa en el medio del campo, necesito paneles solares, necesito una instalación fotovoltaica, necesito una depuración de aguas. Por lo tanto, no es un capricho, sino que es una necesidad muy concreta y muy básica que yo tengo. Pero a partir de ahí, pues hay necesidades cada vez más sofisticadas y más intangibles. Entonces, habrá dentro de los participantes hoy algunas empresas que se dedican a cuestiones más pragmáticas y otros que van a ofrecer un valor más experiencial, más aspiracional, ¿no? Pensemos en una empresa de moda, ¿no? Una empresa de moda tiene estas dos componentes, porque nos tenemos que vestir, pero también el cómo nos vestimos, a qué tribu pertenecemos si nos vestimos de una cierta manera, son componentes importantes. Entonces, digamos que si yo me pregunto
¿Cómo puedo dividir esta pirámide? Tengo, por un lado, las necesidades básicas abajo. Entonces, mi empresa ayuda, digamos, a satisfacer unas necesidades que son fundamentales para todos los seres humanos. Luego tenemos una franja intermedia, que es cómo hago negocio y cómo puedo ayudar a las otras empresas a hacer negocios. Y luego tenemos las aspiraciones, que son los sueños y nuestras formas de comprender la vida. Entonces, la gran pregunta que a raíz de todo esto que me surge es cómo hago lo que hago, es decir, cómo ayudo a las personas a satisfacer sus necesidades. Y cómo lo he estado haciendo buenamente posible hasta ahora ha sido a través de una economía lineal. Yo sé que muchas veces las personas dicen, no, porque mi abuela pues era más circular, antes las cosas eran más circulares. Yo estoy de acuerdo hasta un punto, ¿no? Porque siempre cuento la anécdota de que en mi pueblo, en el norte de Italia, que era un pueblo de grandes guerras, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la gente se echó a las montañas a buscar las granadas, las bombas que no habían explotado, ¿no? Para recuperar la chatarra. Entonces, claro, más de uno perdió piernas y brazos y en el fondo podemos decir que esa era una economía circular, sí, pero es una economía de subsistencia. Entonces, yo creo que el gran ruptura ha habido en los últimos 30, 40, 50 años, porque hemos pasado de una economía de subsistencia, donde la economía circular era obligatoria, a que sea facultativa, ¿no? O opcional. Y por lo tanto, debemos ver cómo podemos volver a un modelo donde se aprovechen mejor los recursos, porque ahora os trataré de dar algunos datos para que veáis que aquí no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de ver los datos, ¿vale? Las consecuencias de estas son cada día más claras. No sé si estáis al tanto, no sé cómo ha sido el clima en Cantabria últimamente, pero estamos batiendo récords por todos lados. Y esto entonces, bueno, digamos que nosotros lo que nos estamos empeñando como seres humanos a pasarnos a transgredir, ¿no? Nos gusta ser un poco rebeldes y nos estamos transgrediendo los límites planetarios. Y esto veis que es la transición, ¿no? Cuando yo empecé en el 2009, nosotros habíamos sobrepasado 3 de los límites planetarios. Tener en consideración que los límites planetarios serían ese equilibrio muy delicado que permite la vida en la Tierra. Es decir, nosotros en la Tierra tenemos una atmósfera que es una capa muy fina de aire que contiene muchas cosas, ¿no? Toda la vida, pero nosotros de alguna manera nos estamos empeñando como seres humanos a socavar, a mermar el equilibrio que hace la vida posible. Entonces, fijaros que de los que hay, estamos ya prácticamente llegando al límite de todos, ¿no? Nos hemos empeñado, sobre todo en los últimos 20 años, a acelerar todo esto. Y entonces hay razones, digamos, ambientales, pero también razones económicas, porque entiendo que la mayoría de los que estáis aquí podéis empatizar o entender lo que estoy diciendo, pero mejor que os lo ponga en otra perspectiva. Entonces, si yo, por ejemplo, os preguntara qué es esto, bueno, creo que la mayoría me podría contestar que es la tabla periódica, ¿verdad? Es curioso e interesante porque hay muchos informes últimamente y algunos del Departamento de Interior y de Energía de Estados Unidos que está tratando de averiguar cuántos de estos elementos nos quedan, ¿no? Porque como podéis imaginar, ese puntito azul que hay en el universo colgado, que salimos nosotros, es todo el stock que tenemos. Es decir, entiendo que a lo mejor hay alguien que quiere ir a Marte a buscar materiales o a la Luna a sacar materiales, pero como realísticamente lo que tenemos es lo que hay aquí en la Tierra. Y además, no todo lo que hay aquí en la Tierra es posible sacarlo de la Tierra. Por lo tanto, tenemos un stock, es como una cuenta del banco que tiene un importe limitado, ¿no? Y entonces hay estudios que están estudiando cuánto les queda a estos materiales, ¿no? A estos elementos de la tabla periódica y qué hacemos con ello. Y de hecho, si yo os preguntara, y siempre hago este juego con las personas, pero bueno, hoy no tenemos tiempo, ¿cuánto elemento de la tabla periódica son necesarios para fabricar un simple teléfono móvil? Estamos hablando de un producto que existe en miles de millones de unidades. La respuesta sería 75 elementos de la tabla periódica. Entonces, os hago una metáfora. Si yo para desayunar todas las mañanas necesito 75 ingredientes de 100 ingredientes que hay en el supermercado, ¿qué es lo que qué clase de experiencia va a ser el desayuno? Os dejo un segundo para pensarlo. ¿Qué clase de experiencia va a ser? Va a ser un poco estresante, ¿no? Porque si yo tengo 100 elementos y cada día, cada instante necesito 75 elementos para fabricar lo que yo vendo,
como podéis imaginar, voy a empezar a aparecer como los dibujo, una gota de sudor aquí, porque todos los días tengo que ir luchando para encontrar estos elementos. Entonces ya digamos que no es necesario siquiera incomodar a los osos polares, basta abrir el periódico, ¿no? Todo esto que está pasando con el estrecho de Hormuz, lo que ha pasado con la crisis de los contenedores, lo que ha pasado con la guerra de Ucrania, lo que ha pasado con la pandemia, todas estas cosas son choques, digamos, en momentos traumáticos que están demostrando que nosotros tenemos una cadena de valor que es muy frágil. Siempre me acordaré la anécdota, ¿no? Cuando nació mi primera hija, que tuvimos que esperar, no sé si 6 meses, que nos llegara el carrito de bebé. De más esperar, pues la hija habría nacido y habría empezado a caminar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque faltaban piezas. Entonces, digamos que veis que estamos moviendo desde razones que son muy de empatizar con el entorno natural, entender que sin entorno natural no podemos vivir, y yo personalmente eso es un tema que me preocupa, pero también hay personas que dicen, mira, yo no empatizo con los osos polares, con las tortugas, porque no tengo ninguna en mi jardín, por lo tanto, a mí voy a la cuenta de resultados, y veis que también desde la cuenta de resultados pues hay una situación que no es de todo tranquilizadora, ¿no? De hecho, fijaros, este es un email que me mandó un cliente, esto estamos hablando de hace 3 años, que estaba preocupado por quedarse sin madera. Este es un email real, lo he anonimizado, pero es real, abastecimiento suficiente de madera para los pallets, ¿no? Y yo decía, madre mía, sí, no estamos hablando de litio o de cosas raras, estamos hablando de la madera para los pallets. Y de hecho, uno puede decir, bueno, pero yo no fabrico productos punteros, no fabrico productos de alta tecnología, fabrico cosas normales, no sé, paneles Y entonces aquí entra en juego otro parámetro, que es el crecimiento demográfico, ¿no? En este caso, 8.500 millones en 2030, ya estamos prácticamente. Y esta es una foto que saqué en Vietnam, donde se ve qué significa clase media emergente, ¿no? Y vamos a tener mitad de la población mundial en esta clase media, y es muy parecido a estos vietnamitas que el año pasado iban en bicicleta, ahora van en moto, que están construyendo una autopista, hay una tienda electrónica, hay un grupo K-pop a la izquierda que hace enloquecer a los jóvenes vietnamitas. Es decir, que lo que nosotros hemos vivido en los años 60, 70, 80 es lo que está viviendo muchas de estas sociedades. Y entonces, lo que emerge de esto que estoy diciendo es que va a haber una puja muy fuerte por los materiales. Y no me estoy refiriendo a materiales muy extraños, me estoy refiriendo a materiales de construcción, a aceros, metales, plásticos, polímeros. Entonces, todo esto va a generar un cierto estrés, porque en el fondo nosotros tenemos un stock de materia prima y seguimos tirando la cuerda. Y de hecho, me gustaría dar unos últimos datos. Yo no quería arruinaros el día del medio ambiente ni el viernes, pero voy a daros unos datos para terminar de convencer los escépticos, ¿no? Se prevé que la demanda de cobre para el 2030 va a aumentar del 30%, de tierras raras del 62%, del litio del 400%. Significa que de pocas cosas en mi vida estoy seguro, pero de una estoy segurísimo. Y es que por un lado o por el otro, la economía circular se va a tener que implementar por una cuestión de sentido común, de termodinámica. Es decir, si yo tengo un stock finito de materiales, de materias primas, y yo tengo una hambre infinita de materias primas, en algún lado algún problema se va a generar. Porque alguien podría decir, no, pero es que están saliendo las nuevas baterías de sales de sodio y van a reemplazar el litio. Muy bien. Habrá cosas que seguramente se pueden reemplazar y tecnología que se pueden reemplazar. Yo confío en eso. Va a haber seguramente soluciones innovadoras, pero en algún lado va a haber algún problema. Porque hay materiales y elementos de la tabla periódica que no son reemplazables en la escala y en los tiempos que nosotros necesitamos. Por lo tanto, la gran cosa que os puedo transmitir después de tantos años dedicándome a esto es que por las buenas o por las malas, la economía circular se va a implementar. Entonces, participar en un programa como esto nos ayuda a estar en el lado izquierdo de empezar a darnos, a tomar conciencia de nuestras vulnerabilidades y empezar a tomar medidas en la medida posible. ¿Okay? Y aquí veis incluso algunos datos, ¿no?, de cuáles son los impactos de la economía lineal en varios sectores, ¿no? Por ejemplo, la automoción
todas las inundaciones, las tormentas, todas las cosas que suceden, las danas que suceden, por ejemplo, en el mundo, qué tipo de impacto pueden generar, ¿no? Aquí veis que hay pérdidas millonarias en muchos de los sectores. Incluso va a llegar un momento en que habrá ciertas cosas que no se pueden ni asegurar, porque el clima se va a descolocar, desequilibrar tanto que las aseguradoras van a decir, mira, yo no te lo aseguro. Es como si uno hace un seguro antitornado o anti-huracán en un lugar donde pasan 3 huracanes al año. Está claro que no te lo van a asegurar. Entonces, después de todo lo que hemos comentado, habéis empezado a intuir que ya no estamos hablando de cuestiones ambientales, estamos hablando de hacer una empresa a prueba de futuro. Este es mi objetivo. Es decir, mi trabajo y lo que más me interesa es ayudar a las empresas a que se den cuenta de sus puntos débiles y que empiecen a tomar medidas. Entonces aquí llega un momento en que uno dice, bueno, ¿dónde vamos a encontrar inspiración? ¿Dónde vamos a buscar soluciones? Y resulta que estamos viendo un domingo por la tarde un documental en la A2, ¿no? Estamos ahí medio dormidos porque nos hemos quedado medio dormidos en el sofá y de repente sale una mariposa como esta que nos enseña que tiene una tecnología, una nanotecnología sobre la cual se inspiró Lexus, que ha generado una pintura que se basa en un color estructural. Y esto, por ejemplo, te permite ahorrar un 90% de la pintura convencional que tú usarías en este tipo de vehículo, ¿no? Por ejemplo, en un avión se utilizan 800 kilos de pintura. Con este tipo de soluciones inspiradas en la naturaleza, estas son soluciones reales, se pueden usar solo 40 kilos. Como podéis imaginar, en un sector como la aviación, reducir del 90% el peso de un vehículo, añadirle un peso a un vehículo que se está moviendo, aeronave, pues como podéis imaginar, es muy ventajoso y muy interesante. Y esto es una disciplina que obviamente hoy no vamos a entrar, pero que es una disciplina que sirve como paraguas para entender qué es la economía circular. Y es una disciplina que, para los que quieran investigar más, se llama biomimética y permite copiar e interpretar lo que sucede en la naturaleza de manera increíblemente avanzada, porque nosotros pensamos con los drones o los robots que estamos viendo en los vídeos de YouTube, que somos muy avanzados, pero pensemos que esas son cosas que en la naturaleza ya existen, ¿no? Si yo agarro una luciérnaga y hago un exprimido de luciérnaga, la luciérnaga es capaz de generar fotones. Y si hago un exprimido de la mariposa, en este caso, no lo hagáis, o de la luciérnaga, lo que obtengo es una materia orgánica. Y esto es sorprendente, ¿no? Porque si hago un zumo de un dron o de una lámpara, de una bombilla, no tengo una cosa que es fácilmente reaprovechable para la naturaleza, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos una oportunidad de aprender mucho más de la naturaleza, pero por eso que la biodiversidad es tan importante, porque es una biblioteca de soluciones que están ahí, ¿vale? Entonces podemos copiar la forma. En este caso se puede copiar la forma del pico del martín pescado para los trenes, se puede reemplazar ciertos polímeros con biopolímeros. Pensemos en la cáscara del huevo como contenedor o como materia prima, material incluso de construcción, el carbonato cálcico, digamos, o, por ejemplo, la cáscara de plátano, ¿no? Que puede ser muy interesante, como muy inspirador en este sentido, ¿no? Porque es un embalaje que dura meses, es compostable, es abre fácil y tiene incluso indicador cromático de madurez. Eso es increíble, ¿no? Y los procesos, pensemos en los materiales de construcción, ¿no? Nosotros aquí delante tenemos una perla, una ostra, ¿no? Y estos son productos cerámicos que se autoconstruye a temperatura marina, ¿no? Sabemos que la fabricación de productos cerámicos requiere altas temperaturas, mayores de 1000 grados, y extraer arenas, transportarlas y todo esto, y en la naturaleza esto sucede de manera natural, ¿no? Es bastante asombroso. E incluso la coordinación, ¿no? Pero sobre todo coordinación entre especies, ¿no? Hay las abejas, los pingüinos. En Valencia se estudió cómo las hormigas se coordinan entre sí para recorrer los caminos más rápidos, y esto inspiró a un software, a un algoritmo para ayudar a las ambulancias a llegar antes a los lugares, una especie de Google Maps, un Waze, digamos. Pero sobre todo, digamos que podemos aprender de la naturaleza que cada pérdida, cada residuo se convierte en una oportunidad, en una ganancia para otro organismo o por el mismo organismo dentro de un ecosistema. Y ahí viene la economía circular. Es decir, la economía circular no es que la haya inventado unos burócratas en Europa,
es la convergencia de escuelas de pensamiento desde hace décadas que convergen en un modelo donde pretendemos mantener el valor de las cosas lo más alto posible, de los productos y los servicios. Para esto, obviamente, hoy no voy a entrar en el detalle de eso porque hay una cierta complejidad y no es el caso. Simplemente hoy quería dar como el marco general de donde nos movemos y simplemente comentar que obviamente nosotros debemos ir como empresas a mirar a un modelo no solo circular, porque para mí un modelo circular es un modelo transitorio, es un modelo que me permite hacer un puente entre lo insostenible de ahora y lo regenerativo del futuro. Por lo tanto, digamos que la economía circular es un paso necesario, pero no suficiente. Debemos hacer más, debemos incorporar mucha más tecnología, muchas más soluciones. Por lo tanto, veis que aquí sostenible se queda como, es un puente entre la situación actual que no es viable, porque hemos visto que no es viable, y antes lo reconocemos y mejor nos va a ir, hasta un modelo regenerativo donde digamos que nuestra empresa aporta más de lo que genera, ¿no? como impactos negativos. Pero bueno, ya yendo a lo concreto, digamos que hay una serie de estrategias, de buenas prácticas, de soluciones que cuando yo empecé hace unos años, me acuerdo siempre que ponía 4 soluciones, era como, bueno, por favor, creerme, ¿no? Me sentía un poquito como el profeta contando el futuro que vendrá. Y ahora, después de 17 años, pues puedo decir que algunas de esas soluciones no han terminado de cuajar por alguna razón, pero tenemos miles de soluciones reales que se han ido implementando. Y por lo tanto me gustaría que en este programa que vais a conocer a continuación pudiéramos sumarnos a todo esto. Entonces vamos a ver muy brevemente algunas estrategias con algunos ejemplos para que nos hagamos idea de en qué consiste esto, ¿no? Porque hasta ahora os he hablado muy en la teoría, pero vamos a ver cómo lo bajamos. Entonces, por ejemplo, hay empresas pioneras como Cicla, que está en Barcelona, que lleva desde hace prácticamente casi 30 años con la idea de que se puede recuperar materia prima secundaria y hacer algo con ello. Y esto, antes os he comentado de mi experiencia un poco internacional y me gustaría destacar que como Ciclas hay muchas empresas. Es decir, hay varias empresas en varios países, ¿no? Por ejemplo, yo conocí en Italia una empresa que hacía exactamente lo mismo que hacía Cicla. Es decir, que en cada lugar hay algún Cicla que sale, ¿vale? Cicla, concretamente, que es de Barcelona, ha sido una de las pioneras, eso sí es verdad, porque ha empezado a recuperar los neumáticos, que era un gran problemón, sigue siendo un gran problemón, neumáticos usados, y lo que hacen con esto es mobiliario urbano de diseño, y han ganado un montón de premios. Es decir, que ellos es una empresa viable, rentable, que lleva 30 años operando, y además ellos han estado haciendo muchos proyectos también con automoción, recuperando los asientos, por ejemplo, los airbags. Hay empresas que están recuperando los cinturones. Hay empresas que están siendo capaces de recuperar que hasta ahora era un problema, un costo, un residuo, y convertirlo en un producto real que gana dinero y que es innovador y funcional, digamos. O luego tenemos una empresa que no la tenéis muy lejos, esta está en Pamplona, que se dedica a la refabricación como modelo de negocio. Ellos han visto la oportunidad que en las direcciones asistidas de los coches la buena parte del valor del producto está en el insumo de materias primas. Entonces he dicho, ¿y por qué no la vamos a recuperar? ¿Por qué no recuperamos buena parte de ese acero de alta aleación, de esos materiales de alto valor económico, y lo recuperamos y lo remanufacturamos y lo recuperan de la cadena de valor, de los desguaces, recuperan las direcciones asistidas de los coches y lo que hace es que lo remanufacturan los componentes que están estropeados, reparan, sustituyen cierta cosa y lo venden en garantía. Su modelo de negocio es exclusivamente vender producto regenerado. O, por ejemplo, tenemos soluciones tecnológicas como esta que son muy interesantes para la construcción, donde tenemos Niaga, es una empresa química que ha desarrollado un sistema de pegamento para moquetas, como vemos aquí, que es una especie de velcro, ¿vale? Una especie de velcro que entre otras cosas, el velcro está inspirado en la naturaleza, está inspirado en el cardo, ¿vale? Eso es una historia real, una de las historias míticas de la biomimética. Entonces, en este caso, lo interesante es que yo, teniendo un sistema reversible, puedo
quitar el producto y poderlo aprovechar. Porque cuando yo tengo una moqueta, una alfombra que está pegada en el suelo, tengo un problemón, porque sacarlo de ahí me va a suponer un coste de oportunidad muy grande, un coste económico muy grande, y por lo tanto es muy probable que lo termino levantando con una excavadora y tiro todo a un cubo indiferenciado. Sé que ahora no se puede, pero bueno, digamos que el modus operandi de la dificultad de poder separar las cosas me lleva a un comportamiento lineal que no es conveniente. O, por ejemplo, pasar de producto a servicio. Eso es un clásico. Yo, en vez de vender un producto, vendo un servicio. Yo tengo un caso real. Hoy voy a hacer un poquito de spoiler de cosas que van a salir en el programa porque me quiero ganar vuestro corazón. Entonces tengo que decir, no me puedo guardar en la manga demasiado ases porque tengo que soltar todo el arsenal porque quiero que os sumáis a esto. Y esto tengo un caso real, es decir, de una empresa de Argentina que estuvo haciendo el Sprint, como es el que os voy a contar a continuación, y ellos venden fusibles para la industria de media y alta tensión y gracias a hacer el proceso que os vamos a proponer, han empezado a recuperar 800 kilos de fusibles, de materia prima de fusibles quemados, porque ellos han dicho, ¿qué pasa con los fusibles quemados? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Y han empezado a hablar con los clientes y han empezado a recuperarlo. Y están ahora diseñando un sistema donde el fusible en sí mismo, el dispositivo de protección eléctrica, se convierte en un servicio en vez que un producto. Yo, en vez de venderte fusible, te vendo protección. Y yo ya me encargo de mantenimiento, de sustitución, de recuperación del producto. ¿Vale? En este caso es de Philips, que adopta este sistema en que no te vende el alumbrado, sino que te ofrece los lumens, los lux per metro cuadrado, que es lo que a ti te interesa realmente. Y él hace el mantenimiento, incluso puede incorporar la tarifa energética, incluso. O, por ejemplo, este es otro proyecto de España, pero por ejemplo, de Recircular, que está en el País Vasco, también hay recirculares, entre comillas, en muchos países. En Italia también hay otro, en Latinoamérica hay otros. Es decir, que quiero decir que muchas personas llegan a la misma conclusión, que hace falta un marketplace, un lugar donde si yo tengo un residuo, lo puedo poner y alguien lo puede comprar. Y de hecho, yo siempre entro para mi finca a buscar cosas recuperadas y te puedes encontrar con, no sé, 50 kilos 20 toneladas de espuma de poliuretano o con bidones y BCs usados que se pueden recuperar. Entonces, digamos que es muy interesante porque esto te permite, en tiempo casi real y con la ubicación georreferenciada, entender dónde están las cosas y poder aprovechar de ella, ¿no? Que es lo que me pasa a mí cuando estoy en Madrid caminando por la calle y me encuentro cosas muy valiosas. Luego me cae la bronca, ¿verdad? Porque mi pareja se enfada conmigo, pero porque veo una cosa interesante y digo, uy, esto me puede servir para la finca, pero como yo no lo sabía antes, no me he preparado ni con el coche ni con una furgoneta. Bueno, me haría falta un camión realmente para mis ganas de recuperar cosas por ahí. Pero, ¿me entendéis? Si yo pudiese saber que algo si un arquitecto pudiese saber que va a haber 50 sillas que se van a tirar a la basura mañana a 2 kilómetros donde está, podría organizarse para ir a buscarla, ¿me entendéis? Entonces, hoy en día tenemos la posibilidad que la tecnología nos brinda esta posibilidad. Sin obsolescencia programada, hay empresas que empiezan a incorporar sistemas de reparación de por vida de los productos o incluso que tú lo mandas y te lo reparan, te lo devuelven. O, por ejemplo, esto que es una cooperativa de vino en Italia que recuperan prácticamente y aprovechan el 99.8%, prácticamente todo, de la industria vitivinícola. Es decir, ellos sacan los sarmientos, de todas las cosas sacan producto. Algunos productos de alto valor añadido y otros productos más básicos. Por ejemplo, yo conocí en Chile una startup que está vendiendo un superalimento antioxidante a partir de las pepitas y la piel del mosto del vino, de lo que se saca como residuo del vino, que hasta ahora se desparcía como abono, se le daba a los animales, etc. Y lo estaban vendiendo a $15 de 100 gramos. Así que muy interesante. De hecho, ahora estoy en Italia y el otro día me encontré con una empresa que está vendiendo antioxidante a partir de extracto de hojas de olivo, que, como sabemos, la hoja de olivo, los chupones se cortan y se queman, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas oportunidades.
Se trata en el fondo de replicar lo que funciona en el mismo u otro contexto. Algo que ya no sirve en algo que vuelva a servir, algo que supone un costo en algo que supone una ganancia. Entonces, claro, aquí puede surgir una duda porque alguien puede decir, mira, lo que me está contando está muy bien, pero me surge una duda. Y es que la teoría ya me lo sé, pero yo he intentado mirar a mis residuos y no puedo hacer nada con ello. Entonces, lamento decir que si fuera fácil, ya se estaría haciendo. Es decir, no podemos pretender que la economía circular se instale por su propia, se autoinstale en la empresa, si hasta ahora las cosas las hemos estado haciendo de una cierta manera, porque las empresas están hechas de personas muy inteligentes, están un poco desbordados a veces, pero son personas inteligentes. Por lo tanto, si pudieran haber aprovechado ese residuo antes, lo habrían hecho. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, fundamentalmente hay dos escenarios. Uno es el escenario en que yo genero un ahorro ambiental, por ejemplo, elimino un sobreembalaje que tenía de mi producto. Antes lo mandaba de una cierta manera y me he dado cuenta que no hacía falta meterle esa bolsita de plástico y no se la pongo. Entonces, en ese caso, estamos en el escenario izquierdo donde estamos todos felices porque he quitado un problema ambiental y me he quitado costes. Entonces, estamos abriendo el champán, la cava y estamos celebrando. Pero la mayoría de los casos, mi mejora ambiental no es un ahorro directo, es un ahorro indirecto, es un ahorro que es una mejora, una ganancia que puede ser indirecta porque no la veo directamente con mis ojos, sino que la tengo que calcular de manera indirecta. O podría ser una cuestión reputacional, puede ser una cuestión de otro tipo, que se podría llamar una especie de salario emocional, en el sentido de que, mira, me quito de problemas, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy tutorizando una empresa de la lana de alta calidad en Italia. Estoy ayudando a una alumna mía que es becada, que está haciendo pero es empleada de la empresa, y ellos están tirando 30.000 euros al año por pruebas destructivas, porque cuando hacen el finishing de la lana, que es una lana para alta moda, es una lana de altísimo nivel, tienen que cortar y hacer pruebas destructivas porque en los rollos de 70 metros tienen diferencia de color mayor del delta que ellos pueden, ¿no? Entonces, está claro que ahí tenemos una cuestión que si pudiéramos encontrar una solución, podríamos ahorrar, tenemos 30.000 euros de budget al año para hacer una solución mejor que esa. Aparte todo lo que supone de confusión, de problemas, porque claro, tiene que volver a reprocesar la lana, lavarla, toda una serie de problemáticas. Entonces aquí, en este caso, podemos tener una solución llave en mano, que es una cámara, un espectrofotograma de alguna manera, que es capaz de escanear en tiempo real la variación de color y te bloquea cuando superas un delta, ¿no? Claro, pero esa es una solución llave en mano. Y si la solución no existe, tenemos 30.000 euros al año. De hecho, es más porque la otra planta que tiene en otro lugar tiene el doble, por lo menos, de problema. Por lo tanto, estamos hablando casi de 100.000 euros al año de problema, de pérdidas. Tenemos 100.000 euros al año de budget para inventar una solución que debemos construir nosotros. Y ahí viene el proceso que os quería contar. Es decir, debemos superar unas barreras. Es decir, no es venir con la varita mágica, toma, ahí tienes la solución. En algunos casos sí. Por ejemplo, si tenemos un agua residual, una solución podría ser, por ejemplo, plantear un sistema de deshidratación de los lodos, de manera que yo ahorro en la gestión de residuos y ya está. Sí, pero esa es una solución llave en mano que es más sencilla y que se puede hacer, sí. Pero lo ideal sería poder aprovechar esas aguas residuales para hacer otras cosas, sí. Y eso es mucho más complejo. Entonces, no digo que siempre tenemos que ir al camino más complejo, pero a veces es el único camino que tenemos también, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Cómo yo humildemente puedo traer es la experiencia que hemos tenido en los últimos prácticamente 14 años, porque esto lo empezamos a desarrollar en el 2012 y estoy muy contento también porque con la cámara lo estuvimos probando en un proyecto que hicimos el año pasado y la verdad que fue súper interesante. Pero bueno, yo lo he estado implementando en muchos sectores diferentes, desde ahora estoy acompañando a una empresa en México que hace tecnologías para equipamiento médico, espectrofotogramas concretamente.
hasta cerveceras artesanales, hasta empresas textiles, pymes textiles que están en la selva de Perú, es decir, de lo más pequeño a lo más grande, incluso aeroespaciales. Entonces hemos tenido un poco variedad, por eso que yo me acuerdo que cuando, no sé, contaba estas cosas hace unos años, era como, bueno, tenéis que creerme porque es mi hijo y le quiero mucho, y ahora ya tengo un poquito la experiencia y, como decía antes, de pintar canas en el método en que puedo de alguna manera demostrar que estos son resultados reales que obtenemos. Pero bueno, la cuestión es que en pocos pasos, de hecho por eso se llama sprint, porque es muy corto, se pueden obtener resultados muy interesantes. Esto que os he comentado, los fusibles, y ellos cuando ha terminado el proceso, que duró 4 sesiones, ya estaban empezando a recuperar el material. Es decir, que en lo que le dio de tiempo, un mes, ya habían planteado el planteamiento y al cabo de pocos meses ya habían recuperado los 800 kilos de materia prima crítica. Entonces, esto consiste en 4 etapas. Aquí tenéis algunas fotos. Y aquí es un poco lo que yo me bromeo un poco, ¿no? Que las empresas creen que podemos implementar la economía circular como tomarte un medicamento, ¿no? Un paracetamol. No, debemos construir un proceso interno que nos permita avanzar en ese sentido. Y de hecho, estas herramientas ayudan a trabajar con la complejidad. Y de hecho, en contraste con lo que es la complejidad de las cosas hoy en día, porque hoy en día hay mucho de inteligencia artificial, que ahora luego, cuando llegará el programa, os contaré una novedad. No la quiero adelantar demasiado porque la estoy terminando de desarrollar, pero bueno, va a haber una novedad con respecto a la inteligencia artificial, con respecto a esto. Pero lo que quiero decir es que con esta herramienta primitivas, que son poner post-it en unos dibujitos así, y trabajando juntos dentro de la empresa se obtienen resultados asombrosos, ¿vale? Entonces, parece un método primitivo con respecto a la super cosa tecnológica que tenemos hoy en día, pero la experiencia que he tenido, el feedback que he tenido de las empresas es que dicen, es que por primera vez he tenido un espacio guiado para trabajar y mejorar mi empresa. Y vamos a ver el impacto real. Les digo, os voy ya para ir terminando y dejar las preguntas. Esta es una empresa real, una empresa que fabrica objetos de decoración. Este ha sido es el caso, digamos, más emblemático porque es un caso de manual. Es un caso que tiene 5 años más o menos, y es el que hemos puesto en el libro. Y esta es una empresa que así es como más o menos se van completando la plantilla. No voy a entrar en ello porque no quiero hacerlo muy largo, muy pesado, pero bueno, para que os hagáis una idea un poco de cómo se avanza en las cosas, ¿no? Esta es obviamente, lo he puesto yo en bonito porque esto se había puesto con sus post-it y su caligrafía jeroglífica, pero yo lo he trasladado para que se pueda leer. De hecho, lo uso como caso didáctico real en las clases. Y aquí ellos estuvieron como planteando una serie tenían unos paneles, además porque esto era un producto que duraba poco, ¿no? Porque a veces era un producto que se usaba solo en ferias. Entonces ellos prototiparon un modelo de negocio con su validación, con su plan de implementación, y tenían estos paneles. Tenían 1000 paneles así al año. Y a mí lo que me sorprende de esto es que las empresas se están chocando con esto todos los días. Es decir, bajan al almacén y se tropiezan con esto. Y hasta que no llegamos a decirle, oye, ¿tienes algo que no estás aprovechando? Se miran alrededor y dicen, sí, mira, estos 1000 paneles, que siempre estaban ahí. Ellos los tenían que llevar, se lo llevaban a un vertedero, ¿vale? Entonces tenían que pagar para deshacerse de ello. ¿Sabéis lo que hicieron? Pues sacaron esto. Esto tardaron 9 meses después del sprint y alcanzaron esta solución e incluso registraron la marca, que es la combinación de la palabra sfrido, que en italiano significa merma, y freedom en inglés, ¿no? Entonces fue una genialidad que salió durante la actividad y registraron la marca y lo presentaron en la Feria de Milán y tuvo un montón de éxito, y es un producto que, de hecho, tiene peligro de canibalizar algunos de los productos que ellos tenían porque es más bonito y más interesante. Y ¿sabéis qué? Es un 40% más barato que usar en materia prima virgen, ¿vale? Más ejemplos. Empresa cárnica en Argentina que se dio cuenta que estaban usando unos ganchos, una especie de pincita para evitar el retorno esofágico en los animales que están colgados en el matadero, y
y gastaban $18.000 en eso. Entonces ellos han empezado a desarrollar un sistema reutilizable que así no daba tantos problemas a la hora de luego de poder aprovechar los restos de los animales, y además evitaban medio millón de ganchitos al vertedero. Aquí tienen $18.000 de budget para encontrar una solución mejor e incluso ofrecérsela a sus competidores. O, por ejemplo, en Dinamarca, esto es un caso que también os contaré en el programa, eso me lo dejo ahí para contárnoslo ahí. Con ellos me fui yo a Copenhague y generamos 19 soluciones en los 2 días que estuvimos ahí, y se implementaron prácticamente casi todas. Algunas se mezclaron entre sí y obtuvieron una mejora muy importante en la reducción de los errores de los pedidos, además de muchas otras cosas que os contaré durante el programa. Y estos son los 800 kilos que os decía, ¿no? de la empresa de fusibles. Más ejemplos. Bueno, ha habido como os he comentado, hemos tenido la suerte de tener ejemplos un poco en todo el mundo. Estos son solo algunos. Por ejemplo, una empresa de calzado que ha empezado a incorporar el 50% de EVA preconsumo, o por ejemplo en Jordania, una empresa que ha reducido el 15% la pérdida, las mermas en los calcetines. Un montón de ejemplos que obviamente a medida que lo vamos viendo el programa, las actividades, os iré contando las anécdotas. Entonces, las claves, ya para ir terminando y dejaros un espacio también para ahora contaros bien el detalle del programa, debemos pasar de innovación, de gestión a innovación, de ser golfistas a ser surferos, porque es lo que toca. Desafortunadamente no tenemos mucha otra opción. Usar métodos y herramientas. Yo os traigo lo que en mi humilde experiencia, lo que yo uso. No es la única herramienta, pero sin duda es una de las más antiguas y más testeada, por lo menos, eso sí. Más allá del ombligo, muy importante, y es mi sueño, y creo que es el sueño también de las compañeras de la cámara, que es que podamos haber una conexión entre las empresas, ¿no? Que lleguemos a una simbiosis industrial. De hecho, una vez que estén todos los participantes inscritos, trabajaremos también para ver si podemos ayudar a que pueda haber sinergias, porque eso es ya la cuadradura del círculo. Junto mucho mejor, como decía, no se puede hacer economía circular solas, se tiene que hacer con los demás, con los clientes, con los proveedores, con las instituciones, con la comunidad. No se puede hacer solo, se tiene que hacer con los demás. Y luego, pasito a pasito. La empresa cárnica, que venía con un gran problema de consumo de agua, decidió trabajar en el pequeño piloto de los ganchitos de plástico. Eso es muy buena opción, porque así ganas masa crítica, ganas entusiasmo, ganas momento, como se dice en términos mecánicos, ¿no? Ganas velocidad para hacer cosas más ambiciosas. Entonces, tener un pilotito inicial para trabajar es lo ideal. Dicho esto, espero haberos convencido a subir el barco, aunque hemos visto que tiene muchas olas. Espero que sí. Y nada, decir que si no tenemos el valor de dejar el puerto y aventurarnos en la mar, yo entiendo que en Cantabria tenéis mucha tradición marinera, por lo tanto, tiro una puerta abierta, como se dice. Sois personas aventurosas y aventureras. Debemos aventurarnos en la mar, aunque haya olas. Sé que el Cantábrico no es broma. Sin saber dónde estamos yendo, pero con la paciencia de que algún nuevo lugar, nueva oportunidad la encontraremos, ¿vale? Entonces, hoy en día, quedarnos en el puerto no es opción, por lo tanto, tenemos que aventurarnos. Dicho esto, ya he terminado la exposición formal y simplemente quería añadir muy brevemente un par de cuestiones con respecto al programa. Entonces, lo que vamos a ejecutar es un círculo sprint EcoCanvas con estas herramientas que os he brevemente enseñado. Son estos 4 pasos, son 4 sesiones presenciales, donde vamos a trabajar con vuestro caso concreto. Es decir, yo voy a estar ahí con vosotros y cada uno de vosotros vais a estar trabajando en vuestro caso. Y vamos resolviendo dudas en simultáneo entre todos, ¿vale? Por eso que es muy importante hacer una pequeña aclaración. Punto 1. Es muy importante que si os comprometís con esto, por respeto también a los demás, porque las plazas son limitadas, os comprometéis desde el día 1 al último día, a la presentación de los resultados, porque las plazas son limitadas, por lo tanto, sería poco respetuoso y poco ético
decir, sí, me apunto y luego no participar. No, es que no puedo venir, bueno, vender la siguiente vez. No, es importante hacer todo el proceso porque si no, el resultado no sale. Es decir, que en cada sesión hay resultados inmediatos, pero la chicha, lo interesante, se genera por el proceso articulado de las 4 sesiones. Por lo tanto, si no tenéis personal que se puede comprometer a venir las 4 veces, os diría que es mejor dejar la plaza a alguien más. Y tiene que haber una persona mínimo que tiene que estar fluyendo en el proceso. Una persona que va a ser mi cómplice. La persona que va a ser mi infiltrado en la empresa. Nuestro infiltrado en la empresa, que es la persona de confianza y de interlocutor, interlocutora, que siga todo el proceso. Que luego se puedan sumar más personas o menos personas durante la sesión, eso está bien. Pero que una persona sea project manager de esto es fundamental. Estas son las fechas clave. Obviamente no hace falta que la apuntéis porque vais a recibir información. Va a ser en octubre. Pero antes de octubre vamos a tener el acceso, vais a tener una cosa que hemos preparado con mucho cariño, que es una plataforma de formación dedicada para vosotros, donde va a haber 2 cursos y donde va a haber toda la información de todo, pero sobre todo 2 cursos, uno de economía circular y uno del Circular Sprint EcoCanvas, directamente al grano, paso a paso, de cómo funciona el método. Entonces, vais a tener los cursos asíncronos, libro digital, el Miro y contenido extra. Una cosa importante, porque el otro día, bromeando con Elena y Llanos, me dijeron, vamos a tener cuidado con lo que decimos, porque las personas están deseando tomarse un tinto de verano en la playa. Entonces, vamos a tratar de mandar el mensaje de que van a poder tomarse el tinto de verano en agosto, julio-agosto. Entonces, no quiero ser yo vuestra pesadilla en julio-agosto, pero por eso que tenemos prácticamente 2 meses de tiempo abundantes para que cursáis tranquilamente el curso de Circular Sprint, que son 4 horas de vídeo. Es decir, que es una cosa que si lo queréis en una tarde, lo hacéis. ¿Por qué es tan importante? Bueno, ¿qué incluye el curso? Bueno, es el proceso completo, casos de estudios reales, esto que os he comentado, explicado paso a paso, los nuevos modelos de negocio circulares, las herramientas descargables. ¿Por qué es una ventaja ser un alumno aplicado? Porque podéis llegar al sprint conociendo de manera bastante avanzada en qué consiste el proceso y por lo tanto podéis sacarle el maximísimo provecho de eso. En vez de llegar ahí y decir, bueno, a ver qué me cuenta hoy, si vosotros ya llegáis y habéis entendido en qué consiste, podéis empezar a traer incluso datos, que es un proceso cualitativo, pero el acceso a la información es importante, porque más acceso a información tenéis y más progreso podemos tener. Y además, porque mi sueño es que vosotros podáis implementar, el sueño de la cámara también, es que podáis volver a replicar este proceso con otra línea de negocio o con otro proyecto que tengáis en futuro. Por lo tanto, no es la idea de, bueno, hacemos esto y ya está. No, que podáis empoderaros con eso para poder hacer más cosas. Y creo que hasta esto... y una última cosa que quería enseñar muy brevemente es que esta es la plataforma que vais a tener, ¿vale? Aquí tenéis toda la información. La formación del curso es esta, ¿vale? Y aquí he puesto opcional. Si alguien es el empollón de la clase que se siente en primera fila y quiere saberlo todo y aprender todo y está deseando aprender la economía circular, hemos puesto a disposición el curso también de economía circular, que es un curso más amplio, más filosófico, también más provocador, debo decir. Es como más teórico, seguramente. Lo tenéis aquí, ¿vale? Esto no lo hemos puesto obligatorio porque queremos que sea de alguna manera opcional, porque entendemos que es verano y a lo mejor uno no tiene tiempo, está muy ocupado, pero lo tenéis aquí, ¿vale? Para vuestro disfrute y para que vosotros, si queréis hacerlo, está ahí. Y aquí luego tenéis un poco toda la información, las fechas, y aquí vais a tener las presentaciones y seguramente si habrá algún vídeo, alguna cosa que tengamos que colgar, alguna cosa, va a estar prácticamente todo reunido en la misma espacio. Y dicho esto, me callo ya, porque he hablado demasiado.
Has estado muy claro, Nicolás. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que ha sido una exposición que anima a profundizar y apuntarse a este proyecto. Y desde Cámara, que le conocemos en profundidad, confiamos de los buenos resultados que se pueden conseguir con él. Antes de mirar las preguntas del chat, quería agradecer a Alberto Quijano, el director general de Medio Ambiente, que nos ha hecho un hueco en este día para acompañarnos. Muchas gracias, Alberto, por estar ahí siempre apoyando todos estos retos tan innovadores que tenemos. Nada, yo sencillamente dar las gracias a Nicolás, que me ha parecido interesantísimo, a la Cámara por la labor que hacéis y animar a las empresas de Cantabria a sumarse en este reto de la economía circular. Que me ha llamado la atención que ya la economía circular se nos va quedando un poco corta y vamos a tener que hablar de economía regenerativa, ¿no? Sí. Es un concepto, pues mira, que yo no tenía controlado, pero que desde luego me apunto para el futuro. Y nada, animar a todos a que os suméis a este proyecto que me parece súper interesante y apasionante, vamos. Y nada, reiterar a Nicolás las gracias y a la Cámara, por supuesto. Gracias a ti, Alberto. Una de las preguntas que se plantean, comentan si empresas, gente que trabaja fuera de Cantabria, aunque tenga empresas en nuestra región, puede participar. El programa va dirigido a empresas que tengan sede en Cantabria. Es un programa que está subvencionado y apoyado por la Dirección General de Medio Ambiente y, por tanto, se busca que traiga un beneficio a las empresas de nuestra región. Para participar puede ser tanto pyme como gran empresa. No tenemos aquí un cierre a empresas grandes, ¿eh? No habría problema en que participen empresas grandes. Eso sí, tienen que tener sede en nuestra región. Otras de las dudas que se plantean, Nicola, es si realmente alguien que no tiene ninguna idea en la cabeza de cómo poder partir hacia la economía circular desde su empresa, va a conseguir algo solo con estas 4 jornadas presenciales. Sí, de hecho te diría que es mejor no tener nada en la cabeza, porque tendencialmente es un estorbo. La experiencia que hemos tenido es que hay que dejarse llevar por el proceso, por el flow del proceso de alguna manera, porque es probable que el resultado, porque hay una fase de diagnóstico inicial estratégico, un diagnóstico de la cadena de valor, la etapa 2, una fase generativa de propuestas y una fase de confección del prototipo. Por lo tanto, si tú no tienes nada en mente, la solución normalmente suele ser lo mejor, porque no vienen contaminado con quiero hacer eso y no escucho ni lo que son demás cosas. De hecho, en mi experiencia siempre las empresas traen alguna idea, a veces se confirma y a veces van totalmente por otro lado, como fue ese ejemplo de la empresa cárnica, ¿no? Ellos venían con el tema del agua, queremos hacer con el agua, y se fueron a casa con un proyecto de menor envergadura, pero más viable en el corto plazo y, por lo tanto, fíjate, una pequeña victoria que fue muy interesante. Y el agua siempre queda ahí, es decir, que el trabajo que se hace no es que se vaya a descartar, porque luego es todo capital de conocimiento que se genera y se puede retomar eso y desarrollar más soluciones en futuro. Por lo tanto, no tener una idea no es un requisito, tener una idea de qué se vaya a hacer no es un requisito para participar. Vale. Y luego, si soy gran empresa, ¿cómo acudo al programa? ¿Desde qué punto? Porque, claro, puedo tener muchas líneas de producto o diferentes líneas de negocio. ¿Cómo acudo a este programa como una gran empresa? Sí, buena pregunta. La experiencia que hemos tenido es que si es una gran empresa, no es tanto el volumen de negocio, tamaño, un discriminante, sino la complejidad de la empresa. Por ejemplo, una empresa que tiene múltiples líneas de negocio, imaginemos una empresa de construcción que tiene contract, tiene residencial, tiene instituciones públicas, que tiene a lo mejor una serie de productos muy diferentes. Sí que en ese caso lo que haríamos es un paso intermedio, que es una reunión
personalizada conmigo, donde vamos a decidir en qué ámbito vamos a trabajar. Porque, por ejemplo, en esta empresa de México, que es una multinacional gigantesca, tuvimos que hacer una sesión previa para decidir a qué íbamos a dedicarnos el día 1 del sprint, porque ellos tenían 20 líneas de negocio. Nosotros también lo hicimos con una marca grande que tenía 26 marcas de productos fotográficos, caballetes y cosas así, y tuvimos que hacer una pequeña sesión previa de setting, digamos, para entender dónde convenía poner el foco. Porque no podemos llegar el día 1 si tenemos una empresa que tiene 10 business unit, ponernos a decidir, bueno, vamos a decidir que vamos a hacer el producto para, ¿me entiendes? Lo tenemos que decidir un poquito antes. Entonces, esto lo podemos decidir a lo largo del verano. Podemos tener una hora de reunión para hacer un pequeño tallercito individualizado y os ayudamos a decidir en qué nos vamos a dedicar. Muy bien, pues no hay más preguntas, así que nada, comentaros antes de despedirnos que el próximo viernes 12 tendremos una jornada presencial donde se presentarán las claves de la sostenibilidad laboral dentro de nuestras jornadas de Cámara de Comercio. Se va a hablar de la debida diligencia y de la auditoría social. Como siempre, podéis inscribiros en el enlace que podréis encontrar en nuestra web. Y sin más, muchas gracias a todos y muy buen fin de semana. Hasta luego, hasta la próxima jornada.